Sí. Ok. Nada. eh, Espero que todos estén bien luego de este break, por así decirlo, de Semana Santa, y que también sus familias estén bien. Hoy tendremos lo que sería nuestro quinto encuentro de este curso de operaciones básicas de programas de oficina. Y bueno, en el día de hoy sería un encuentro un poco, entiendo yo, un poco breve, puede ser, porque vamos como a ver si hay algún tipo de situación referente al módulo 3 de manejo eh, del manejador de procesador de texto. Eh, Porque, bueno, el módulo siguiente lo estaré abriendo en la semana que entra, pero posiblemente la semana que entra no tengamos encuentro. Maestro, disculpe, pero se escucha entrecortado lo que usted dice. Un segundo. Y ahora me escuchan mejor. Sí. Ok. Entonces, ¿quién me puede refrescar lo que vimos la semana pasada? ¿Cómo fue, profesor? Es decir, que me gustaría alguien para que, por favor, nos refresque un poco de lo que vimos la semana pasada. Daneisy. Bueno, buenas noches. Si mal no recuerdo, en la próxima clase estuvimos viendo sobre el procesador de texto, que es como una herramienta que nos permite editar, crear y guardar cualquier tipo de documento de texto. Eh, Estuvimos viendo algunas aplicaciones como Word. En verdad no me acuerdo las otras, pero fueron varias y algunas funciones que tienen dentro. Estuvimos viendo también un texto como referencia donde había que subrayar, poner en negrita, alinear, eh, justificar y entre otras, también poner el tipo de letra y entre otras cosas también pudimos ver cómo se crea una tabla y ¿cómo se dice la palabra? Se me olvidó. O sea, donde había como que abrir una cerda, una columna, algo así. Ah, combinar Eh, la celda. ajá. Y también estuvimos viendo cómo se crea, creo que fue en un video, cómo se crean cartas y currículos en Word. Exacto, eso forma parte de Eh, los contenidos que tenemos. Sí. También creo que tuvimos viendo algunas ventajas sobre cómo se utilizaban los procesadores de texto en antes y ahora. O sea, como relacionando en qué nos facilitan y en qué nos complican y cosas así, entre otras Sí, cosas. excelente. Tal cual como hace mención Daneisy, estuvimos introduciendo el módulo 3, manejador de procesador de texto. Bueno, vimos los aspectos de historia, de definición, de interfaz, de usuario, de diferentes software, entre ellos Word, Google Documents y también lo que se utilizan en los dispositivos de Apple, Page. eh, En fin, vimos lo que sería la interfaz ya en función de Word y de Google Documents, es decir, sus características, sus funcionalidades.
Y todo eso también anexo, vimos lo que fue la parte práctica, es decir, el cuestionario que se tenía que desarrollar en conjunto con la práctica, que era la digitación, como hacía mención Nancy, de un texto, donde había que aplicar formato de texto, dígase tipo de letra, tamaño, negrita, alineación, interlineado 2.0, igualmente con el diseño de una tabla, donde también tienen que combinar celdas y todo eso. Y aplicar negrita, igual, aplicar formato de texto. Entonces, eso fue lo que vimos. Y partiendo de ahí, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta o inquietud referente a ese proceso, donde también obvio, habían otros videos que podían complementar lo faltante relacionado a esos diferentes software. Es decir, le coloqué los diferentes videos, como tal vez cómo crear un índice, crear un currículum vitae, entre otros videos bastante interesantes, claro, relacionado también a la interfaz de Word y de Google Documents, de ambos. ¿Tienen alguna pregunta o inquietud del proceso anterior? Me gustaría saber eso. ¿No tienen preguntas? Bueno, parece que no hay preguntas. Eh, yo le decía que por lo menos con Word es bastante sencillo. Las herramientas que les fueron brindadas, entiendo yo que para ustedes hacer cualquier tipo de trabajo son más que suficientes. Me gustaría también, como quien dice, mencionar de algunos de los hallazgos que vi a la hora de evaluar los diferentes trabajos, es que tienen que tener bastante cuidado con lo que es el formato de fuentes y los tipos de letra y también los colores que le asignan. Vi mucho trabajo que tenían colores rojos, azules y cosas así. Tal vez para ustedes se ve muy bonito, pero la tendencia es en documentos formales, claro está, y también dentro de este ámbito académico, no es utilizar esos colores. Mayormente es todo negro y resaltando negrita para títulos, subtítulos o palabras importantes. Eh, y fue el tamaño de fuente, que también puede variar el tamaño un poco más grande entre título y, y el cuerpo del documento. Mayormente el cuerpo del documento es o ronda, dependiendo del tipo de letra, entre 11 y 12. Como le digo, teniendo un tamaño de más en el título. Y los tamaños y los tipos de letras más utilizados pueden ser Times Roman, Arial, eh, entre otros. Pero como le digo, tienen que tener mucho cuidado porque hay tipos de letra un poco complejo para su lectura. Entonces, esa parte tienen que manejarla, por lo menos dependiendo del documento y el trabajo que estén realizando, tal vez en un título puedan utilizar un color azul un poco prudente, pero esos colores que son rojos, ese azul un poco, vamos a decir, llamativo, el amarillo, son colores que no favorecen para nada dentro de un documento. Claro está, va a depender de, es decir, de la lógica que usted esté utilizando, porque, por ejemplo, si usted establece un índice, bueno, un índice no, ¿cómo le llaman a esto? Mm, Ay, se me fue, ¿cómo le llaman a este asunto? Um, se me fue. Bueno, una fuente no.
Bueno, un espacio donde ustedes indiquen qué significan esos colores y para qué lo colocan. Como le digo, utilizando tal vez colores un poco más oscuros, puede ser que funcione. Pero básicamente insertar texto, bueno, no sé si vimos la parte de impresión, no recuerdo, vimos esa parte de cómo se imprimen los documentos y se configuran para impresión. Creo que no. Mm, ok, déjame ver. No, profe. No, No. No, vamos a ver eso entonces. Y vamos a ver este documento. Me confirma si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? sí, se ve. Ok. Bueno, este es un documento, como ustedes pueden ver. Entonces, para este tipo de documento, hay una etapa. El documento está creado, tiene ya todo su tipo de letra, las palabras en negrita que llevan en negrita, como ustedes pueden ver, ven, bien organizado, viñeta, dónde van, numeración, dónde van, ven, aquí viñetas y todo eso, referencia, miren un cuadro aquí también, digo que este cuadro es diferente, pero si yo quiero lo puedo dibujar completo. En fin, entonces, para acceder a modo impresión, nos podemos ir a control P o en su caso archivo, imprimir. Y ya aquí, por ejemplo, miren, pueden ver el documento en dos hojas. Si quieren, pueden aumentar aquí y verlo un poco más grande y tengo una sola hoja. Y este documento tiene 4 páginas. Bien, entonces aquí al lado ustedes pueden ver donde están todas las opciones de configuración para impresión. Esas opciones también ustedes las pueden encontrar por fuera, pero aquí como que se agrupan automáticamente como que las más, como lo que mayormente se hace para configurar un documento y son como atajos más accesibles. Entonces aquí tenemos el botón grande de imprimir y tenemos, por ejemplo, la cantidad de copias que queremos de ese mismo documento. Aquí se elige la impresora, que ya debería de estar instalada y la que está instalada va a aparecer con ese check verde. Y va a decir listo, que ya uno sabe que está disponible para usarla. Bien, aquí podemos configurar la impresora, la propiedad, en un caso hipotético de que después que la impresora está instalada, alguna característica que vamos a corregir, si queremos imprimir en blanco y negro, a color, no sé, algún tipo de configuración que se desee hacer. Pero si usted no domina mucho esa parte, bueno, no toque eso. Bien,
Entonces nos quedamos en configuración. Aquí empezamos. Tenemos la opción de imprimir todas las páginas, imprimir la selección, es decir, solamente lo que está seleccionado dentro de la página, imprimir la página actual, es decir, esa que yo estoy viendo, si solamente esa que quiero imprimir, o impresión personalizada, donde yo aquí indico el rango. Mira, yo quiero que me imprima de la página 1 hasta la 3, un ejemplo. Venga, aquí yo lo indico, de la 1 hasta la 3, y ahí no me va a imprimir la 4. ¿Entiendes? Eso es en personalizada. O si no, de la 1 a la 4 o de la 1 a la 2, coma y 4. Un ejemplo, me va a imprimir, por ejemplo, imagínense que hubiese sido hasta el 10, por ejemplo, del 1 al 5 y la hoja 10 solamente. Entonces así podemos dividir cómo nosotros queremos hacer la impresión. Aquí ya se vuelve de nuevo a imprimir todas las páginas por default. Aquí te impresión a una cara o impresión a doble cara. Aquí me da la opción de que lo haga manual, pero si es una impresora multifuncional, me cambia esa opción automáticamente y me pone que lo va a hacer automático, solo. Es decir, la impresión doble cara. Aquí está intercaladas. Si quiero intercalar las hojas. La orientación, si la quiero vertical o horizontal. Hay a veces documentos que se imprimen así. Horizontal, dependiendo de su naturaleza, claro está, y dependiendo si queremos optimizar los espacios, pero mayormente sería vertical. Aquí elegimos el tipo de hoja. Siempre como que está a 4 por default, pero yo le expliqué, bueno, creo que lo hubiese hablado de eso, pero está bien. Que mayormente se utiliza carta porque son las hojas 8,5 por 11. La 4 se parece un poco, pero es como más ancha, más corta y más ancha. Es ese tipo de hoja, pero la que se utiliza mayormente es carta, 8,5 por 11. Tabloide, eso viene siendo 8,5 por 13. Oficio 8,5, no, esta, no, tabloides o otra cosa, esta casi no se utiliza. Oficio 8,5 por 13 y ejecutivo 8,5 por 14. Ya 3 a 4 son un poco más pequeñas. Como digo, 4 es la que más se parece a 8,5 por 11. Y ya se buscan más opciones de papel, pero las que más se utilizan son esas tres. Cartas, que esas son las normal. Oficios, si ya un documento que es un contrato o algo así. O ejecutivo, que ya es un poquito más larga que 8,5 por 14. Como les digo, va a depender de la naturaleza de lo que ustedes van a imprimir. Aquí están los márgenes. Dependiendo del documento, si te lo soporta, porque dependiendo, vuelvo y repito, y valga la redundancia, el documento, por ejemplo, si una tesis te trae ya la configuración por default que tú debes de utilizar, tipo de letra, tamaño, los márgenes para impresión, todo eso ya te lo dice, lo que tú tienes que hacer. Pero ahí dependiendo del documento, uno puede jugar un poco con los márgenes para optimizar los espacios y eso. Por ejemplo, estrecho, ya te ven como, tal vez anteriormente teníamos 4 hojas, también como se redujo a 3. Ven. Ah, bueno, aquí solamente hay 2, según veo. 2 documentos. Es decir, de 3 bajo a 2, que eso es mucho, solamente con optimizar un poco los márgenes. Y bueno, aquí ustedes pueden ver la vista, como está ahorita, que se vean 2 páginas. Bueno, perdón, que me imprima 2 páginas por hoja, pero eso es muy raro. Esto sí se puede utilizar un poco más en ese tipo de impresión, en impresión de ya de presentaciones. Se utiliza mucho eso, pero aquí, por ejemplo, esa parte yo nunca la he utilizado. Es una página por hoja, eso es lo que mayormente se hace. Y aquí están otras configuraciones de página, que aquí también se manejan los márgenes, si así lo deseamos, y toda esa configuración que estaban aquí, igualmente aquí. Mira la vista previa de los márgenes, para nosotros ver cómo quedaría el documento. Aquí dice si lo voy a aplicar a todo el documento, claro está. El papel, como le explicaba ahorita, aquí también, dependiendo de la impresora que se elija, aparecen diferentes opciones de origen de papel, disposición, si empezar una página nueva, encabezado y pie de página si queremos que se repitan en las otras hojas. A ver, ¿qué más?
números de línea, bordes, eso si quieren aplicar bordes a su trabajo, por ejemplo, así, un cuadro, si quieren aplicar una sombra, etcétera. Miren ahí el cuadro, eso es como un bordado de página. Todo eso ustedes lo hacen accediendo ahí en configuración de página. Y ya lo que le quedaría es imprimir. Le dan imprimir y listo. Eso es básicamente todo lo que tiene que ver con impresión. Ya ustedes le envían un documento, están listos para imprimirlo sin ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hello, estoy solo. Ok. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta relacionada a Word, vamos a pasar con Excel, en este caso hojas de cálculo. Me confirman si lo pueden ver. Hello. Bien. Sí, se puede ver. Ok, entonces, todavía esa parte del módulo 4, lo que lo han abierto saben que todavía no está disponible, no lo, todavía no lo aperturo, eso lo voy a aperturar de mañana pasado, voy a dar un tiempecito a que los otros muchos pongan al día con el módulo 4, el módulo 3, perdón, hay muchos que aún no terminan ese módulo, pero eh, la semana que entra me estaré haciendo un procedimiento quirúrgico y posiblemente no tengamos clase la semana que entra. Entonces requiero de que no se retrasen. Como quiera, este módulo tiene 2 semanas, es decir, como me va a dar tiempo, claro está, a hablar del módulo, así que retroalimentar cualquier cosa, es decir, no quisiera pasar esa semana sin que ustedes estén trabajando. Entonces, por esa razón decidí, vamos a aperturar este módulo, pero no está abierto aún. Como pueden ver, todavía no lo he terminado de configurar, pero ya cuando ustedes lo vean mañana o pasado, ya saben que pueden empezar a trabajar en él, lo que ya terminaron con el módulo 3. Entonces, el módulo de manejo de hojas de cálculo, yo diría que es como, bueno, posiblemente, si ustedes pueden ver, que lo mismo que le hacía mención cuando aperturamos el módulo anterior, de que es como una secuencia, como que todo va a la par, es decir, lo que vimos anteriormente nos sirve para lo siguiente. Igualmente pasa aquí. Lo mismo que vimos en Word, referente a historia, interfaz, todo eso lo vamos a ver aquí. Las hojas de cálculo tienen algo peculiar, que es un documento, como le dice su nombre, para realizar cálculos, para aplicar fórmulas, introducir información, procesar información y darle salida a esa información. Sus aplicaciones de las hojas de cálculo son muchísimas y se dice de uno de los documentos más poderosos de hoy en día. Entonces, las hojas de cálculo yo le diría como con algo un poco ya más, sería como un Word 2.0 para mí. Dicen por ahí que las personas que manejan Excel, por así decirlo, que es el software un poco más popular, las personas que dominan Excel dominan el mundo porque básicamente
es una herramienta muy utilizada hoy en día y sus potenciales y todo lo que se puede hacer en ella son incalculables, por así decirlo. Entonces, nosotros vamos a ver los aspectos, claro, de conocer lo que es una celda, la intersección de la misma, aplicación de fórmulas básicas de hacer cálculos, suma, resta, multiplicar, dividir, aplicar formato de texto, porque hay que introducir texto, por ahí esa parte la dominan, porque ya lo traen de Word. Ya lo otro de insertar imágenes y todo eso es igual, funciona igual. La única diferencia de aquí que, bueno, podemos ya luego de introducir esa información sacar el provecho porque podemos producir lo que serían gráficos. Esos gráficos que ya luego también lo podemos utilizar para presentar en PowerPoint o en Google Presentaciones, que eso ya el siguiente módulo que vamos a ver. Entonces, como le digo, Word es bastante interesante y nos da esa oportunidad de nosotros insertar información, procesarla y darle una salida según lo que nosotros entendamos. Bien, incluso a veces muchos vienen por aprender Excel. Entonces, aquí tenemos la introducción del módulo. Me gustaría que alguien me ayude con eso. ¿Quién se anima? Con la lucha más grande. Levantando la mano. Alejandra Ventura. Introducción a las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son una herramienta poderosa que puede ser utilizada para organizar y analizar datos. Se pueden usar para realizar cálculos, crear gráficos y tablas y gestionar proyectos. En este módulo aprenderás los conceptos básicos de las hojas de cálculo, incluyendo cómo crear una hoja de cálculo, introducir datos, formatear datos y realizar cálculos. También aprenderás a crear gráficos y tablas y a gestionar proyectos. Al final de este módulo será capaz de utilizar las hojas de cálculo para realizar una variedad de tareas, incluyendo organizar y analizar datos, crear gráficos y tablas, formatear hojas, objetivos del módulo. Al final de este módulo, los estudiantes serán capaces de crear una hoja de cálculo, introducir datos en una hoja de cálculo, realizar cálculos precisos, crear gráficos y tablas en una hoja de cálculo, gestionar proyectos en una hoja de cálculo. Bájalo un chin más, profe. Objetivo del módulo. Este módulo proporcionará a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarias para utilizar las hojas de cálculo para una variedad de tareas. Exacto. Gracias, Alejandra, por tu colaboración. Como pueden ver, lo mismo que yo les decía, introducir datos, formatearlos, si se puede dar formato a esos datos. Se realizan los cálculos, que como el procesamiento y la salida, porque también esos datos nosotros podemos dar una presentación bonita, agradable. Y ya luego se puede entonces crear lo que serían gráficos, tablas y todo eso. Entonces, ¿qué son las acciones que ustedes pueden hacer? Bueno, organizar y realizar, analizar datos, crear gráficos y tablas, formatos rojas, eso son básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué ustedes van a ser capaces cuando terminen? Crear una hoja de cálculo, van a poder introducir datos en ella, van a realizar cálculos precisos, como le dije, sumar, restar, dividir, utilizar funciones básicas, por ejemplo, de máximo, mínimo, de porcentaje, multiplicar, bueno, esas serían como las fórmulas básicas en Excel. Crear gráficos partiendo de esos mismos datos y tablas en una hoja de cálculo y gestionar proyectos también. Entonces, como siempre, aquí tenemos una guía que es la que nos da la información teórica
sobre todo lo concerniente a las hojas de cálculo. Bien, entonces vamos a ver aquí qué es una hoja de cálculo, para qué sirven las hojas de cálculo, características de las hojas de cálculo, tipos de hojas de cálculo, la historia de la misma, Microsoft Excel, Google Sheet, Apple Numbers, LibreOffice y la interfaz de cada una de ellas. Eso es lo que básicamente vamos a ver. Bien, entonces aquí tenemos la definición de que es una hoja de cálculo. Me gustaría que alguien me colabore aquí. Daneisy. Profe, ¿no se puede agrandar un poquito más? Claro que sí. Ok, gracias. ¿Qué es ¿Qué es una hoja de cálculo? Las hojas de cálculo son programas informáticos que permiten organizar, calcular, analizar y visualizar datos en forma de tablas estructuradas compuestas por filas y columnas. Estas herramientas proporcionan una interfaz gráfica en la que los usuarios pueden ingresar datos numéricos, realizar cálculos matemáticos y estadísticos, crear fórmulas y funciones personalizadas, generar gráficos y realizar análisis de datos. Las hojas de cálculo son ampliamente utilizadas en diversos ámbitos, como contabilidad, finanzas, gestión de proyectos, ciencia, ingeniería, educación y más. Ofrecen la capacidad de automatizar tareas repetitivas, realizar cálculos complejos, realizar análisis de datos avanzados y generar informes claros y visualmente atractivos. Tal cual, gracias. Como dije, en este caso las hojas de cálculo ya es una herramienta que permea en diferentes áreas que por su, como le dije, sus bondades que no brindan, por la estructura, que es en tablas, compuesta de filas y columnas, y se pueden, como le dije al principio, realizar un sinnúmero de documentos, plantillas, formularios, matrices o matriz que se pueden desarrollar en la misma, y todo para organizar información, realizar cálculos y bien. Entonces, ¿dónde sería aplicable? Bueno, en educación lo podemos aplicar eh, en la misma informática, en el sector salud, en el sector ingeniería, en las empresas, en sentido general. Es decir, las aplicaciones de Excel, como le dije, son muchísimas. Entonces, ¿qué herramientas nos proporcionan las hojas de cálculo? Bueno, una interfaz gráfica en que los usuarios van a ingresar lo que serían datos numéricos para luego realizar cálculos matemáticos que anteriormente eran muy complejos, realizarlo tal vez en manual, que aquí se hace de una forma más automatizada a través de fórmulas, funciones y todo eso, para después generar lo que le dije anteriormente, generar gráficos partiendo de eso. No hacemos nada con tener información ahí que no podamos hacer análisis de ella y presentarla de una forma más amigable. Por eso se generan gráficos y análisis estadístico del mismo. Como le dije, se puede aplicar en diferentes ámbitos, en la contabilidad, bastante, finanzas, gestión de proyectos, ciencia, ingeniería, educación y más. Ofrece capacidad para automatizar tareas repetitivas y realizar cálculos complejos, que fue lo que le dije. Entonces, ¿para qué sirven las hojas de cálculo? Para organizar y gestionar enorme cantidad de datos, de cierta forma aplicar ciertos criterios, guardarlos y luego imprimirlos, aplicar fórmulas básicas o avanzadas para obtener resultados, graficar de diversas maneras los datos y representarlos de forma simple, automatizar las tareas rutinarias y repetitivas y construir plantillas y formatos de ser totalmente automatizados. Es decir, nosotros podemos crear una plantilla y automatizarla. Hay una herramienta, por lo menos aparte, muy difícil verla aquí, tal vez en un Excel avanzado,
donde podamos ver los macros y todo eso, que es donde usted automatiza, inserta botones o inserta alguna lista desplegable en Excel y automatiza cierto proceso. Claro, partiendo de la naturaleza en que se esté creando dicho documento. ¿Cuáles son las características de los cálculos? Bueno, tenemos celdas y rangos, que ya es la intersección entre, por lo menos la celda, la intersección entre la fila y la columna. Los rangos son, bueno, de un punto a un punto B de las celdas, por así decirlo. Y las mismas se pueden ya contener lo que serán datos, fórmulas y funciones dentro de cada una de ellas que se aplican operaciones matemáticas en sí. Fórmulas y funciones, esos son las fórmulas matemáticas que todos conocemos, fórmulas de contabilidad o fórmulas de física y todo eso. Y bueno, todo para realizar cálculos automáticamente. Formato y estilo, se puede aplicar formatos. Excel es tan bondadoso que incluso prácticamente si tú no dibujas ningún tipo de tabla en ella, es una hoja en blanco, que se puede hacer hasta una carta en Excel sin ningún problema. Se vería bien, bien cuadradita. Porque tú puedes insertar texto y aplicar formatos sin ningún problema. Es decir, aplicar tipo de fuente, colores, borde, alineación, formato de número, bueno, etcétera. Y todo eso para tal vez resaltar información importante, mejorar la legibilidad, etcétera. Se puede generar gráficos, ya eso lo dijimos, se puede ordenar y filtrar también. Generar tablas dinámicas del mismo, eso lo vamos a ver, importar y exportar los datos, colaboración en tiempo real, que es una de las funcionalidades que vienen luego ya de la salida de Google Sheets, que era una de esas opciones insignia que tenía dicho software, que podíamos trabajar de forma colaborativa, que ya los otros software tuvieron que adoptar esas funcionalidades. Aquí tenemos los tipos de hojas de cálculo, son hojas de cálculo general, las que todos tal vez podemos acceder a ella, hojas de cálculo financiera, y esas tienen un objetivo específico, ese tipo de hojas, que ya son para realizar cálculo financiero, análisis, como presupuesto, estado financiero, valoración de inversiones, de proyectos, hojas de cálculo científicas y hojas de cálculo de ingeniería. Aquí vemos un poco de historia, vemos en el 71 donde se crearon las hojas de cálculo. Richard Mackenzie en 1961 desarrolló el primer software de hojas de cálculo llamado Electronic Ledger System, sistema electrónico del libro mayor. Como pueden notar, algo muy arrastrado a lo que sería la contabilidad, que vamos a decirlo, la creación de ese software en sí fue para apoyo a esa área financiera y todo eso, por eso vemos que su impacto y su uso mayormente es en esa área. Si bien el software era interactivo y se ejecutaba en computadoras mainframe, sentó las bases de lo que hoy en día tenemos como hojas de cálculo. Bien. Luego en el 79 viene lo que es VisiCalc. Ya ustedes pueden ver. Y esa tiene como una interfaz un poco más amigable, creada en el 79 por Dan Brinkley y Bob Frankton lanzaron lo que fue VisiCalc, entonces considerada como la primera hoja de cálculo electrónica. Fue desarrollada por Apple y se convirtió en un éxito instantáneo, lo que permitía a los usuarios realizar cálculos y análisis financiero de manera rápida y eficiente con métodos manuales tradicionales, como ustedes pueden ver aquí, diferentes ítems, número, unidad, costos, como una pequeña factura, un subtotal, aquí aplicamos el ITEVIS, un total y listo. Eso como que lo que podía hacer, que era mucho para ese tiempo. Luego venimos con Lotus 1.3 en el 83, que ya se convirtió en uno de los programas de cálculo más populares y ampliamente adoptado en ámbito empresarial. Introdujo características innovadoras como la capacidad de combinar gráficos con datos y macros para la automatización de tareas. Lotus 1.3 dominó el mercado de cálculo durante gran parte de la década de 1980. Ya ustedes saben que uno acceder a esos software en ese tiempo, lo costoso que podía ser hasta una computadora
Y eso eran supercomputadoras que me imagino que trabajaban con ese tipo de software, que ya podían hacer cálculos bastante complejos. Luego en 85 viene lo que es nuestra Insignia Book, es decir, de lo más utilizado hoy en día y que ha permanecido. Y ahí viene el nacimiento de lo que es Microsoft Excel, que pertenece a la empresa de Microsoft. Excel se convirtió en una hoja de cálculo más utilizada y ampliamente adoptadas en el mundo. Y a lo largo de los años, Microsoft ha lanzado múltiples versiones de Excel, mejorando funcionalidades y capacidades. Es decir, si ustedes pueden ver, la interfaz es bastante parecida a lo que conocemos hoy en día. Filas y columnas, celdas, manejar el tipo de letra, y ya fórmulas y todo eso. Aquí fórmulas, formato, opción, los macros, que era la parte de automatización de Excel. Y lo que fue mejorando fue añadiendo esas funcionalidades, fórmulas y mejorando la interfaz. Ya para el 90-2006 nacieron otras alternativas de hojas de cálculo. Le hablé de Google Sheet, que fue lanzado en el 2006 y se convirtió en una opción popular debido a su colaboración en tiempo real. Eso es como lo que lo catapultó, igual que pasó con Google Documents, y su capacidad de almacenamiento en la nube. Y su integración también con todo ese entorno, con todo ese entorno, con toda esa interfaz de Google. Luego, y nada, ya llegamos a la actualidad donde tenemos Excel, que ya ustedes saben, con todas sus características y funcionalidades avanzadas. Google Sheet por igual, que no se queda atrás. Apple Numbers, que ya es la de Apple, que ustedes saben que se utiliza en todos sus dispositivos. Y ofrece una interfaz un poco más intuitiva y minimalista, pero al fin y al cabo hace todo lo mismo. Y LibreOffice por igual. Entonces, aquí entramos con lo que es la que aquí me gustaría que me ayuden. ¿Quién se anima? Betani. Buenas noches. Microsoft Excel es una aplicación de hoja de cálculo desarrollada por Microsoft Corporation. Es parte de la suite de programas de Microsoft Office y se utiliza ampliamente en diversos ámbitos para organizar, analizar y visualizar datos de manera eficiente. Microsoft Excel es una herramienta versátil que permite a los usuarios realizar una variedad de tareas, entre las cuales incluyen organización y almacenamiento de datos. Excel permite crear y mantener bases de datos en forma de hojas de cálculo, donde se pueden ingresar datos en filas y columnas de manera estructurada. Cálculos y fórmulas. Excel ofrece una amplia gama de funciones y fórmulas predefinidas que permiten realizar cálculos matemáticos y estadísticos en los datos ingresados. Esto incluye operaciones aritméticas, funciones matemáticas, cálculos financieros, estadísticas y más. Excelente. Falta otra parte para que continúe. Puedes continuar. Bueno, Alejandra. Análisis de datos y generación de gráficos. Excel proporciona herramientas para analizar datos mediante el uso de tablas dinámicas, filtros, clasificaciones y funciones de análisis. También permite generar gráficos y visualizaciones de datos para una presentación efectiva. Automatización de tareas. Excel permite automatizar tareas repetitivas mediante el uso de marcos y programación en Visual Basic for Application.
Esto facilita la ejecución de tareas complejas y el ahorro de tiempo en el manejo de datos. Colaboración y compartición de datos. Excel permite compartir y colaborar en tiempo real en hojas de cálculo con otros usuarios. Además, ofrece opciones para importar y exportar datos desde y hacia otras aplicaciones como Word, PowerPoint y bases de datos externas. Ok, continuamos. Ahí se terminó. Gracias. Lo que yo dije, pues, Se está escuchando mal, profesor. déjame yo apagar un poco la cámara para que me ayude con eso. Entonces, le decía que Excel, las funcionalidades que estamos mencionando aquí, no se escapan de las ya mencionadas por lo que se puede realizar dentro de las hojas de cálculo. Organizar y almacenar datos, después se introduce datos, se organizan en filas y columnas y obviamente lo podemos guardar. Podemos hacer cálculos si lo deseamos. Es decir, son como de las cosas que se pueden hacer. Tú puedes insertar datos, organizarlo y almacenarlo. Puedes insertar datos, hacer cálculos matemáticos, cálculos financieros, estadísticos, etcétera. Podemos hacerlo ahí. Podemos analizar datos y generar gráficos. Es decir, después que introducimos toda esa información, los cálculos, entonces podemos generar gráficos para mostrarlo de una forma más amigable. Automatizando tareas, podemos crear una plantilla en el cual puede alimentar una base de datos y todo eso a través de macros o programación de Visual Basic, que eso es una herramienta que trae adentro Excel y eso es un poco más avanzado, pero es posible hacerlo. Y colaboración y compartir documentos, eso también es posible. Entonces aquí vemos la interfaz de las hojas de cálculo, muy parecida a lo que vimos ya en Word. Básicamente, ventana de atajos, ventana de opciones, nombre del documento, barra de herramientas. Aquí vemos la celda. Bueno, si ustedes señalan aquí, en cada una de estas áreas le dice como que una descripción de eso. Ve, esta ventana de herramientas, acceso rápido, que facilita los procesos y dinamiza la manera de interactuar con la hoja de cálculo. La ventana de opciones, como que es una ventana inmediatamente debajo de la barra de título que contiene los elementos como menú de archivo, edición, ventana de ayuda. Nombre del documento, ahí que ya te podemos ver el nombre del documento. Barra de herramientas, es el conjunto de opciones o funciones mediante las cuales se pueden llevar a cabo las principales modificaciones del archivo, así como realizar tareas en lo que Microsoft Excel se enfoca a resolver. Vemos aquí las filas. Esta fila permite la correcta organización de los datos añadidos. Celda, se trata de la interacción que existe entre la fila y la columna. Cada una de las celdas tiene una dirección diferente. La celda presenta un borde grueso que tiene a rodearla, lo cual se conoce como indicador de celda. Siempre lo vamos a ver como ese verde que ustedes ven ahí. Y siempre se encienden como donde se hace la intersección. Si pueden ver la A y la 1, también se encienden como en una sombra oscura. Lo que me hace dicho que estamos en la celda A1. Aquí están las columnas, también llegan a añadir los datos, las cuales se diferencian a través de letras que la identifican y a la vez pueden ser combinadas entre sí. Y tiene un total de 256 columnas. Aquí vemos la barra de fórmulas. En esta barra suele aparecer aquellos datos ingresados o que se van ingresando en la celda actual o activa. Y esta parte también es posible editar el contenido de la celda. Bien, barra de desplazamiento para movernos y barra de hojas, porque como esto es un libro de hojas de cálculo, nosotros podemos tener varias hojas a la misma vez. Al igual que en Word podemos tener varias páginas, aquí podemos tener igual varias hojas. Bien. Google Sheet. Es casi como repetir lo mismo. Ya ustedes saben, pertenece a la empresa de Google. Forma parte de la suite completa de Google Drive, que trae todo sus funcionalidades en la nube.
¿Qué diferencia trae de Microsoft Excel? No necesita instalación, lo podemos utilizar a través de la web. Claro, tenemos que tener acceso a Internet permanentemente para acceder a sus funcionalidades. Y como les digo, uno de sus buques insignia es la colaboración en tiempo real. Se puede acceder a cualquier lugar porque se está almacenando en la nube lo que estamos creando. Se puede compartir las hojas de cálculo, integración con otras herramientas de Google, Google Document, Google Slide, Google Phone, etc. Y también se puede automatizar tareas ya a través de script, y aquí a través de Java. Eso es un poco más avanzado esa parte. Aquí está su interfaz. Lo mismo que yo le mencionaba en Word con los procesadores de texto. Aquí igual familiarizarse con la iconografía, y los iconos, pero sus funcionalidades y todo está ahí. Lo que pasa es que está en diferentes lados por hacer lo mismo. Prácticamente incluso se llaman igual. Miren aquí columnas y celdas, filas, barra de hoja, desplazamiento, ventana de atajos, barra de fórmulas. Todo eso se hace familiar, barra de herramientas, ventana de opciones, nombre del documento, lo mismo. Lo que pasa es que aquí está ubicado en diferente. Apple Numbers, igual, ya sabemos que esta herramienta viene dentro de los dispositivos de Apple, como Mac, iPhone, iPad, etcétera. Pertenece a la empresa de Apple, desarrollado por Apple. Y bueno, a lo mismo, un diseño un poco más atractivo, fácil de usar. Ellos son más minimalistas, se enfocan más en las cosas básicas que se van a realizar. Su integración con otros productos de manera excelente. Plantillas y estilo predefinido, colaboración también en tiempo real. La función de gráficos son más interactivos. Y eso es lo que mayormente vemos. Aquí está la interfaz, igual, filas, columnas, perdón, las filas por número, la columna por letra, la interacción entre ambas está la celda, ver cómo se enciende en verde, cuando nosotros sabemos dónde estamos ubicados, aquí se colocan las hojas nuevas, el nombre, barra de herramientas, aquí aplicamos formato de barras, ventanas de atajo, lo mismo, pero más minimalista. Y aquí LibreOffice es como una opción gratuita, ya de los programas más convencionales, como por ejemplo la hoja de cálculo, es igual a la hoja de cálculo, hace todo lo mismo. Lo único que esta opción es gratis, pero bueno mencionársela, y hace todo lo mismo, incluso fíjense aquí, la interfaz ya sí no es un poco más consolidada, ni tampoco más tan minimalista como las anteriores, pero como digo, si uno se familiariza con los iconos de Excel y de las otras, utilizar no vamos a tener ningún problema porque se hace todo igual. Y ya, eso sería lo único que vamos a ver relacionado ya a por lo menos a la parte ya de contexto y definición y todo eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta este punto, chicos? Hello. No hay No, pregunta. profesor, ahora no hay preguntas. Ok. Entonces, si no hay preguntas, aquí les muestro otros videos con introducción a Excel, formatos y fórmulas de Excel, fórmulas y funciones, cómo utilizar Google Sheet parte 2. Eso básicamente lo que vamos a ver. Ya para el próximo encuentro, si yo voy como a explorar un poco, claro, ya está, yo le voy a mostrar las interfaz ahora en vivo, pero ya como que en la próxima clase yo tengo una herramienta muy chula donde podemos ver y practicar algunas de las funciones y eso, pero en esta ocasión yo lo voy a dar obviamente para que ustedes vean esos contenidos que están ahí, empiecen a interactuar con Excel y todo eso,
En la próxima clase sí vamos a ver lleno las funciones, las fórmulas básicas, cómo podemos generar gráficos, gráficos interactivos, eh, tablas dinámicas, todas esas cositas lo vamos a ver en el próximo encuentro. Esto como que sería un encuentro para introducir el tema y que ustedes sepan lo que van a hacer. Bien, tenemos una hoja de cálculo, como siempre, digo, una hoja de cálculo, un foro, donde van a responder ciertas preguntas. He notado en los foros de que están haciendo un uso bastante excesivo, por así decirlo, de lo que son excesivo y abusivo, lo encuentro, de lo que son las inteligencia artificial. Señores, de inteligencia artificial sé yo. Desde que yo empiezo a leer la primera oración, es más, no voy a decir la primera para que no crean que van a escribir la primera y después lo otro van a hacer con IA. Eso me lo sé yo de memoria. Cuando ustedes piensan en una inteligencia artificial, fácilmente tengo yo un año usando los dos. Cuando ustedes quieren usar uno. Es decir, de inteligencia artificial sé yo. Entonces la idea, y oye, no es que la estoy maldiciendo porque yo soy usuario de ella para muchísimas cosas que realizo, pero en el rol en que ustedes se encuentran, no veo cuál es el beneficio de ustedes utilizar la inteligencia artificial, por lo menos en la forma en que la utilizan, porque si fuera para ustedes mejorar lo que ustedes están haciendo, chévere, pero la están usando para responder las preguntas. Entonces, es tan antiético eso, porque la idea de los foros es, primero, que ustedes interactúen entre ustedes. Esa es una. Segundo, uno puede tal vez confirmar de que ustedes por lo menos expresan una comprensión del tema y de lo que están hablando. Tercero, eh, la interacción con los compañeros, que sea genuina. Entonces, no encuentro, y que también, si fuera, como lo digo, un uso para asistir, pero no para que le haga el trabajo, que eso es lo que estoy viendo, como que se la mandan a ella y ella responde, y lo mismo que responde, lo mandan para atrás. Y hay muchos que son tan descarados que hasta la copia con los indicadores, que también lo conozco para colocar palabras en negrita, títulos en negrita y todo eso, igualito lo ponen ahí. Nada más falta que le dejen abajo que fue generado por ChatGPT o por cualquiera de esas que usted utiliza. En fin, de que no encuentro sentido a eso. La que he visto, como lo digo, no es que tampoco la maldigo y tal vez por falta de desconocimiento, yo se la estoy calificando, ¿no? Con todas las puntuaciones, claro está, como tal vez alguien que se tome un poquito más de tiempo en responder de una forma ya con mayor calidad, o un poco más, que se nota tal vez que le dedicó un tiempo para responder su pregunta, responderle a los compañeros. Entonces, bájenle dos a esa parte, traten como que de ser un poco más amplios, porque hay otros que tal vez no utilizan inteligencia artificial, pero son un poco breves. ¿En qué importancia ves utilizando la hoja de cálculo? Tal y tal y tal cosa. ¿En qué puedo ayudar a utilizar la hoja de cálculo en las empresas? Para tal y tal cosa. Y ya, como que son muy precisos. No establecen un ejemplo, nada de eso. Entonces ustedes pueden ver, son preguntas como muy personales. Mira cómo empieza. Para ti, ¿qué importancia ves utilizar las hojas de cálculo? Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué importancia ustedes le ven utilizar las hojas de cálculo? ¿Quién me responde? ¿La están buscando? ¿La están buscando? Betania, ¿se encuentra? Sí, me encuentro. ¿Qué importancia tú le ves a las hojas de cálculo, Betania? Para mí, yo la utilizo para hacer tablas. Yo encuentro que son útiles para organizar datos de manera como más rápida y eficiente, para hacer sumas también con fórmulas que se puede hacer más eficiente, como dije también. Que, yo entiendo que, ¿cómo le explico? Como tú Es quieres, explica. que facilita los cálculos de manera como compleja.
Yo entiendo que para eso es bueno, para organizar y analizar las sumas, las tablas, las áreas de finanzas también. Excelente, excelente. Estoy de acuerdo contigo. Y Randy Linares se encuentra. Y Carla se encuentra. Sí, profesor. ¿Qué importancia tú le encuentras, Carla, al utilizar los hojas de cálculo? Bueno, personalmente yo he tenido que trabajar mucho con hojas de cálculo y en base a eso yo puedo decir que primero para organizarlos y poder como hacer en base a eso como analizarlos de una manera más eficiente. A veces cuando son muchos datos, por ejemplo, mucha tabla con muchas informaciones, a veces tú puedes utilizar fórmulas o funciones para tú poder sacar datos específicos que tú necesitas cuando tú estás trabajando con tablas muy extensas. Por la misma línea que había mencionado anteriormente, se pueden simplificar cálculos que sean muy complejos y cuando también trabajamos con tareas que son muy repetitivas, podemos hacer que sean automáticas y así uno es más productivo. Sí, excelente. Excelente, excelente, Carla. Y bueno, básicamente sería eso. Para mí esos son como uno de los elementos más importantes, por lo cual es bueno saber manejar hojas de cálculo. Excelente. Y Atri, que vi que tenía la mano levantada y la bajó. Atri, después Atri. No, profesor. Bueno, yo tomé una clase de hoja de cálculo y básicamente sería también cómo organizar, ¿cómo se dice? Datos. Organizar como, Sí, organizar ¿cómo? datos. No, también sumar como cuando usted lo botan de una empresa, también me dieron esa clase, que usted lo puede sumar todo, sumar ITEVIS, responder como encuestas, cuando lo botan como la mensualidad también, qué cuesta cada cosa. También vi como lo ITEVIS de cada empresa, así. Sí, sí, se puede, al fin se puede organizar ese diferente cálculo de información. Por ejemplo, se pueden hacer nóminas y un recurso humano. Eh, en ese caso, por lo menos inventarios de productos, se puede hacer facturas de productos, se pueden hacer, bueno, al mismo tiempo, si se trabaja con recursos humanos, se hacen todas esas fórmulas relacionadas a los impuestos sobre la renta, retención de FP, retención de seguro familiar de salud, todos esos tipos de cálculos se hacen dentro de ese tipo de formulario. Ya hay formularios contables, de financieros, en fin. Claro está que su uso lo tenemos claro, según vemos, de cuál sería la importancia de nosotros utilizar este tipo de herramientas. Pero ven qué fácil es responder uno mismo, que no es difícil. Entonces ahora mi pregunta, bueno, algunos ya la han respondido, que si han utilizado alguna vez la hoja de cálculo. ¿Quién aparte de lo que ya han hablado han utilizado hojas de cálculo anteriormente? Daneisi. Bueno, solo tuve como quien dice una sola experiencia. Cuando realicé un curso de farmacia, era como esa, o sea, eso mostraba como el inventario. Se hacía el inventario Ujú. de medicamentos, entonces como que presentaba la cantidad y, o sea, si medicamento se acababa, uno solamente iba al inventario en Excel y ahí lo notificaba. Algo así era. Y que también era como la fórmula que se utilizaba para sumar, era como que no precisamente uno lo tenía que hacer por celda, sino que uno solamente como que arrastraba y se sacaba automáticamente. Sí. Excelente. Eh,
Sí, ahí se trabaja con inventarios en farmacia, con plantilla para registrar medicamentos y todo eso. Seguimos con Adolfo Sánchez. Buenas. Sí, yo trabajo con hojas de cálculo todos los días, pues yo soy contador. Los Ya reportes tú sabes. se hacen a través de Excel, se generan los archivos de texto plano. Las declaraciones juradas que Ujú. estoy haciendo yo las realizo por Excel, los estados financieros también los realizo por Excel. Prácticamente Ujú. todo lo que tiene que ver con mi trabajo de contabilidad lo realizo por Excel, prácticamente porque hago cálculos, porque puedo hacer referencias a celdas distintas, porque puedo hacer combinaciones, porque puedo dar algunos formatos adicionales que me pueden facilitar manejar referencias, manejar información cruzada, manejar cálculos sencillos y establecer diferencias, hacer comparaciones entre tablas, hacer agrupaciones, o sea, de todo. Sí, porque te puede filtrar, ordenar, hacer consulta. Bueno, para la parte de la consulta un poco complejo, pero ya con la parte de uno filtrar y eso se puede un poco manejar, hacer búsqueda dentro de esa tabla, porque al fin y al cabo, dependiendo de la información que se convierte en una base de datos, se puede diseñar el formulario para presentarse por ahí mismo prácticamente, o en su caso generar gráficos que podemos introducirlo ya sea en Word, si queremos hacer un informe financiero, un poco más bonito, bien redactado, es decir, que ya tenga el análisis colocado allí, o si queremos hacerlo en una presentación de PowerPoint, si hay que presentárselo a los jefes, a los encargados del departamento, etc. Como le digo, el uso de Excel, mira ya como tengo un ejemplo aquí de una persona dentro de la contabilidad, es muy amplio, como es una herramienta poderosa hoy en día, casi que la que todo el mundo quiere aprender, porque Word es un poco light, es un poco sencillo. Hay otros aspectos un poco más técnicos, pero que se aprenden según la necesidad y el momento. Pero Excel es muy amplio, incluso para aquí solamente vamos a ver la parte básica. Hay otras modalidades de Excel intermedios, Excel avanzado, que ya, por ejemplo, en Excel intermedio, si ya tocamos un poco, ampliamos la parte de los gráficos, ampliamos la parte de generar gráficos interactivos que se vayan modificando según la tabla dinámica, otras fórmulas más avanzadas. En Excel avanzado ya es como automatizar las tablas, cómo hacer consultas, eh, ampliar, claro, están las otras fórmulas que se pueden desarrollar en Excel o qué más, qué más. Bueno, es básicamente la parte de automatización en Excel avanzado que podemos ver. Pero aquí sería meramente básica, hacer cálculos básicos, interactuar con la celda, conocer cómo es el entorno y esa interfaz. Bien, pero como pueden ver, ya se respondieron la pregunta del foro básicamente. Eso es lo que se anda buscando aquí. Y ya luego, para finalizar, entonces, tenemos la parte práctica. Aquí vamos a descargar la plantilla. Al igual que en la otra, hay una plantilla guía que nos va a indicar lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos lo que sería como una factura, entre comillas, porque no hace como, no expresa la naturaleza per se de una factura, porque la naturaleza de una factura es multiplicar la cantidad por el precio y luego eso te da como un subtotal. Ese subtotal tú lo sumas, ese total, que ya luego te da un subtotal, luego tú aplicas ITEVIS y ese ITEVIS ya lo va a reflejar el total completo. Entonces, eso sería como la naturaleza per se de una factura. Aquí no lo tenemos así, porque la idea es como que apliquen diferentes fórmulas y eso. Entonces, descomponemos lo que sería una factura tradicional, para que me entiendan. Entonces aquí queremos que se apliquen estos formatos que están aquí, formato de texto, de fecha corta, hacer fórmulas de ITEVI sencillas, formatos de número, formato de suma y todo eso. Y combinar celdas, cosas que ya también ustedes hicieron anteriormente en Word. Eso es básicamente. Entonces aquí están las indicaciones, igual que en Word, que le damos indicaciones. ¿Dónde ustedes lo hacían? En Word. Aquí esa plantilla, ¿dónde ustedes la van a hacer? En Excel.
vuelvo y repito, si estamos en el módulo de hojas de cálculo y le están pidiendo una plantilla, ¿dónde ustedes creen que van a hacer esa plantilla? ¿Quién me responde? En Excel. Nadie me responde. Tal vez ustedes encuentran la pregunta un poco estúpida, pero me he encontrado casos. Ya después de un tiempo cuando tienen este ejercicio, uno se encuentra con casos de gente que me hacen captura de pantalla y me lo ponen en Word y me lo convierten en PDF, gente que me lo hacen en Word literal, la plantilla. Entonces, como que utilizar un poco el sentido común. Si ya estamos en el módulo, como pasó también con algunos, de que, que me enviaron, convirtieron el documento en PDF, cosa que yo se lo dije un millón de veces que no lo hicieran, que lo enviaran en Word, porque yo necesito evaluar Word, no PDF, pero en fin. Igualmente pasa aquí. Aquí hay un cuestionario, ustedes lo van a ver ahora. Hay un cuestionario, como siempre, ese cuestionario usted me lo va a mandar. Ya este si ustedes lo pueden mandar en PDF si lo quieren, o en Word, como quieran. Pero hay un cuestionario, como siempre. Pam, 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 pam. Aquí tenemos, ustedes saben, un cuestionario con algunas preguntas relacionadas a hojas de cálculo. Y luego están las indicaciones que decía anteriormente. Saben que esto hay que modificarlo porque está en módulo 4. Eso yo lo hago mañana. Descargan la plantilla, que tengo un archivo PDF, lo dice, mismo muestra una serie de instrucciones que deben de realizarla donde, en una hoja de cálculo de Excel o de Google Sheet, donde ustedes quieran. Segundo, procura realizar los pasos indicados en la plantilla, debe de asegurarse de aplicar los formatos y reglas y funciones mencionadas. Tercero, subir el documento con las respuestas a las preguntas y el archivo generado por la hoja de cálculo. Quiere decir 2 archivos que ustedes van a subir. Este archivo con el cuestionario hecho y la hoja de cálculo de Excel. Esos 2 documentos son los que ustedes me van a subir. Bien. ¿Está claro esa parte? ¿O tienen alguna duda? ¿Cuántos documentos son que van a subir a la tarea cuando terminen? 2. ¿Cuántos? Ok. ¿En qué formatos? Uno en Word, si mal no entendí, el otro en Excel. Excelente. Entendí, Daisy. Entonces, aquí dice hacer las instrucciones. Volvemos de nuevo a las instrucciones. ¿La descargué ya? No. Antes de todo, mostrarles nuevamente. Esta es la interfaz de Excel. Aquí ven, inicio, nuevo, abrir, muy parecido a lo que vimos en Word. Documento reciente, libro de Excel en blanco, y ahí si queremos crear uno nuevo, le damos a nuevo. Y aquí se abre por sí solo. Tenemos la hoja en blanco de Excel, las pestañas con las diferentes aplicaciones de formato. Aquí el nombre del documento, las pestañas y los atajos que las mencionamos ahorita. Aquí el usuario, el botón de compartir, desplazamiento. Aquí se ven las diferentes hojas de Excel ahí abajo. Porque recuerden que Excel es un libro. Hace similitud al libro contable, donde se agrega, donde se ingresan
se agregaban lo que serán los ingresos, los egresos, las notas de crédito y todas esas cosas. Aquí se podemos desplazarnos por las diferentes hojas, como en una sola no desplaza nada. Y básicamente este es el entorno. Aquí aplicamos ya lo que sea portapapeles para copiar y pegar. Podemos copiar formatos si queremos, o copiar contenido si así lo deseamos. Bueno, ahí lo dice, agregar contenido. Aquí ya fuentes, si ustedes lo conocen, tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, aumentar o disminuir la fuente. Aquí ya sí es para nosotros crear los bordes. Mírenlo aquí, sombrearlo, todos los bordes, seleccionamos y luego le damos como lo que queramos de esas opciones que están ahí. Aquí podemos rellenar y aplicar color de fuente. Aquí ya no, la alineación del texto, centralizado, izquierda, derecha, arriba, abajo, bueno. Aplicamos sangría si queremos. Aquí combinamos y centramos. Mira aquí, combinar el central, combinar horizontalmente, combinar celdas, separar celdas. Aquí aplicamos formato de la celda, ya sea general, que si es sin formato ninguno, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción. Aquí están ya esas opciones por fuera. Aquí está porcentaje, estilo de millares. Aquí reducimos eso puntos decimales o lo aumentamos. Aquí están los estilos de las tablas. Insertar, si queremos insertar una celda o una columna, lo que queramos. La parte de edición, muy importante, autosuma, rellenar, borrar, los filtros, búsqueda y selección, complementos, ya eso lo conocemos, analizar datos, esa parte con Power BI. Y crear un documento en PDF. Ya luego está la parte de insertar, que para insertar tabla dinámica, tablas, ilustraciones, gráficos recomendados. Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya esas son opciones de dibujo, eso es algo. Aquí ya sí está bueno, configuración para los temas, configuración de la página, las opciones de los márgenes que le enseño ahorita, orientación, tamaño, área de impresión, fondo, imprimir títulos. Aquí ajustar el área de impresión, hojas de abajo y de aquí para organizar. Aquí están todas las fórmulas, miren ahí. Todas las fórmulas. Aquí están los datos, cómo queremos trabajar con los datos, organizar cotizaciones, consultas, conexiones, conectar con bases de datos, herramientas de datos, revisión, y eso es un poco las opciones más avanzadas. Revisar para revisar ortografía, hacer protección de los libros, de la hoja, ver si poner un tipo de contraseña, traducción, accesibilidad, rendimiento, etcétera. Aquí la vista de cómo se va a ver el documento que estamos creando. Para la opción de automatizar, crearlo, la parte que de automatizar la celda y todo eso. Ya algunas que están precreadas, aquí está, cortar filas, inmovilizar selección, quitar hipervínculos, montar todas las filas. Eso como que ya están unos scripts hechos ahí. La opción de ayuda y Acrobat. Eso es básicamente lo que tenemos. Pero aquí en inicio está casi todo lo que necesitamos para trabajar con Excel, básicamente. Lo que es inicio y insertar, con esas dos tenemos acceso a todo lo que necesitamos para trabajar. Bien, entonces, aquí vamos a ver algunas de las cosas que aquí pide. Bueno, primero, por ejemplo, yo soy de la persona que primero escribe el texto y luego que escribo texto y que combino celda, es que yo coloco el sombreado para que se vean así ya cuadriculados. Pero lo que decía ahorita es a ustedes que Excel es una hoja en blanco. Si se fijan, si yo le doy a control P para imprimir, no me aparece nada, ¿ven? Porque no hay nada, literal. Por ejemplo, yo pongo aquí una letra, una H, y me voy a control P, es decir, para imprimir. Fíjense donde aparece la H, ahora sí. Y hay un documento como en blanco, miren, en blanco. No hay nada, no hay cuadrícula, no hay nada. Por eso yo digo que Excel al fin y al cabo es Word, un ojo en blanco. Y yo puedo escribir, miren, ve. Escribir como si estoy escribiendo una carta. Y si me voy a control P, con la opción de imprimir, miren ahí, donde está el texto, literal. ¿Cuándo se convierte en una tabla? Bueno, cuando yo hago esto, ¡pap! Sombreo, todos los bordes, ahora se convierte en una tabla. ¿Ven? Ahora sí una tabla. Mientras es una simple hoja en blanco.
Esos cuadritos ustedes solamente lo vemos nosotros porque es el área de trabajo, pero en sí, esos cuadritos hasta que no se sombrean, no se reflejan como una tabla en sí. Entonces, de lo que nosotros creamos por arriba, no sale, solamente sale cuando sombreamos. Ahorita les decía que una celda de la intersección entre la fila y la columna identificamos porque siempre que seleccionamos está con los bordes verdes y se sombrea la intersección. En este caso yo sé que estoy en la celda C12. ¿Ven? Ahora mismo, ¿en qué celda yo me encuentro? ¿Quién me puede decir? Repita la pregunta. En la F15. Ok, exactamente. Me encuentro en la celda F15. Esa parte es que ustedes en primera instancia dominen esa parte. ¿Dónde me encuentro? Porque a partir de ahí es que se hacen los cálculos. Si yo quiero sumar dos celdas, tengo que conocer esas dos celdas, por lo menos teóricamente, porque aquí todos se seleccionan. Por ejemplo, si yo quiero sumar los números 5 y 5, que están en la celda D15 y E15. Vamos a suponer, si yo lo quisiera colocar manual, es igual que para acceder a la fórmula. En este caso, si fuera manual, yo componer el D15, un ejemplo. Mire cómo lo ubicó, automático, le puso en azul. Ven. Déjame cambiar este teclado. Creo que no me va así. Me accede a más. D15 más E15. Ven, mire cómo me lo ubicó. Y le doy a Enter. Me va a realizar la operación matemática, que es 10. Ven, por ejemplo, si yo lo quiero hacer manual, un ejemplo, es igual, selecciono de 15, pero tengo que conocer la celda, digo que es más 15, la selecciono, lo mismo que hice ahorita, ahora lo estoy haciendo con el mouse, y le doy a Enter, y me lo suma, son 10. Ven, eso mismo hay una opción, por lo menos para la suma, que lo hace automático, que mire la opción donde está en edición, y yo le doy autosuma, y automáticamente él reconoce que ahí hay dos celdas que son las que yo quiero sumar, y me la pone automático. Miren ahí donde me la puso solo, y le doy a Enter, y listo. Eso se llama autosuma, lo hace de manera automática. Él selecciona todo, se puede modificar la selección, porque puede ser que seleccione algo que yo no quiera que sume. Por ejemplo, si yo pongo aquí un 1, y yo no quiero que ese 1 forme parte de eso, solamente quería lo del 5, el 5 y el 5. Un ejemplo, edición, autosuma, ven, él lo selecciona, pues yo digo, mira, no, es hasta aquí que yo quiero que tú sumes, ven, yo ahí mismo en los márgenes de la fórmula que está seleccionando, lo reduzco, es decir, lo muevo hasta la D y le doy a Enter y listo. Que también lo podía hacer manual, es decir, escrito. Y básicamente eso como para que nosotros empecemos. ¿Qué vamos a necesitar para hacer la práctica? Bueno, vamos a ver si la puedo hacer aquí de muy pronto. En este caso aquí está posicionado en diferentes áreas como para que ustedes entiendan. Si ustedes quieren lo pueden hacer posicionado así como estoy en A1 o si quieren, bueno, se van a la que está ahí. En ese caso él empezó en la B6. Ustedes si quieren pueden empezar ahí. No sé, como ustedes decidan, pero vamos a suponer que hay en B6, que me voy a ubicar. B6, y ahí no hay nada. Continúo aquí en código de vendedor. Empiezo con que, bueno, código de vendedor está en mayúscula. Miren donde dice, color a utilizar es un verde oscuro y un verde claro para complementar el estilo del ejercicio, teniendo en cuenta las negritas en los títulos y la alineación de la misma. Ya tiene una alineación centralizada, según veo. Esas son cosas que ustedes tienen que observar. Lo primero que yo observo ahí es que esté en mayúscula. Empecé ahí con mayúscula. Y empiezo código de vendedor. Ven, continúo aquí y pongo 001. ¿Qué va a pasar? Si yo pongo 001, vamos a ver, él va a reconocer un tipo de dato numérico. ¿Qué yo tengo que hacer?
tengo que irme aquí, donde dice en número, y le digo, mira, eso no es general, no es sino tipo de número, sino que eso es esto, y lo dice con esto. Ya vamos bien ahí. Después me dice que hay una fecha. Luego, ¿qué más? Vamos a ver. Un segundito. Ok, ahora sí. Ahora está un poco más cómodo. Uno más grande para poder verlo bien. Ahora sí. Seguimos con fecha. Yo veo que fecha comprende entre la F, la G y la H. Y código de vendedor tiene 6D. Ah, mira, tiene 6D. Tengo que insertar aquí para poder combinar esa celda, porque ahí lo puedo ver, de que está 6D tan juntos. Está bien ahí, fecha está con F, G, FGA, FG solamente. Sí, FG solamente. Entonces tomo a fecha, selecciono las dos celdas, me voy aquí en alineación, combinar y centrar. Yo le doy a combinar y centrar porque yo veo que está centralizado y así es que va. Y luego, bueno, la fecha, que aquí va 0508, debo de poner el formato de fecha corta y lo dice, me voy igual de nuevo. En número, le digo aquí a quien se aplica formato y miro donde veo fecha corta. Selecciono fecha corta y ya automáticamente que yo ponga 05 08 2023, creo que ya automáticamente lo recibe. Vamos a ver. Ah, mira, no, tengo que ponerle los slash 05 08 2023 y enter, y ya ahí me lo va a aceptar como fecha corta porque ese fue el formato que le puse. Entonces seguimos. Ya yo que veo datos de cliente. Me voy aquí y pongo datos del cliente. Selecciono hasta fecha, combino y centro. Así que está. Pero todavía no he aplicado colores. Si los colores en la negrita, lo voy dejando de último. Me voy aquí, en vez. Ah, no, mira, yo estaba en esa va en la celda 6. Yo me ubiqué en la 6.
Bueno, pero la bajo para 7, no importa. Continúo aquí en la B9, que va nombre. Nombre mayúscula. 2 puntos. Dirección. Y nada, señores, teléfono, a ver, voy a hacer como que lo más esencial, RNC. Luego seguimos con factura de compra. Y esa parte va a seguir seleccionada de aquí hasta allá, selecciono hasta la fecha y vuelvo de nuevo con convenio y centro. Luego nos vamos con código, producto, cantidad, precio. Perdón, en producto me detengo porque producto va combinado con la celda C y D. Me detengo ahí, combino, listo. Cantidad está en la F y precio. Ah, no, está con la C, D y E. Es decir, todavía son 3 las que está combinada. Combino esas dos nuevamente. Bien, en la F tengo cantidad. Y en la G tengo precio. Y el total. Ah, mira, también está la HI. Es decir, que esta fecha tengo que combinarla hasta ahí. Pero la voy a dejar ahí mientras tanto para ganar el tiempo. Entonces aquí coloco el total. Doy enter. Vamos a ver cuánto archivo aquí tenemos. Código. Tenemos 12, 13, 23, 32, 49, 84, 89. Ya ustedes saben que esto también va combinado. Aquí en este caso creo que puedo copiar formato y aplicárselo a todo. Y listo. Por ejemplo, acabo de combinar esa celda y como yo sé que las otras van iguales, lo que hice fue me voy a portapapeles, le digo copio formato, selecciono el formato, automáticamente vengo aquí, selecciono y aplico y listo. Pero mira, era aquí que iba. Como sigo aquí, nada más tengo que copiar y pegar y listo. Entonces los productos, si yo lo puedo monitor, acabo que lo combino, esos tres, sigo con los otros, mouse, teclado, UPS, sillas ergonómicas, cables, audífonos. Aplico lo mismo que hice ahorita, borro su número, copio formato aquí y se lo aplico a mi 3 textos y listo. Después en cantidad me voy con 2, 4, 1, 2, 4, 5, 7.
Esto ustedes pueden ver que dice aquí formato tipo número. Entonces selecciono, me voy a número y aquí pongo formato tipo número. Mírenlo ahí, pap, y se lo coloco. En ese caso veo que hay una opción porque está dividido por coma. Entonces tengo que abrir aquí y poner, bueno, usar separador de miles, una vez, alineación, fuente, borde, relleno, proteger, número. Déjame dejarlo ahí, pero creo que es separado por... No. Bueno, sí, puedo usar el separador de miles para que se pueda distinguir entre ese punto. Por ahí está bien. Lo podemos dejar ahí. Precio. Entonces, aquí los precios. 500. 1000. 2000. 4000. 80.000. 2000. 15.000. Entonces, aquí me dice que le aplique formato de dinero. Selecciono, vuelvo de nuevo aquí, a número, pap, despliego aquí el menú y lo pongo en formato moneda, formato contabilidad, el que ustedes quieran. Yo lo voy a utilizar el formato moneda y ya debieron aquí me lo pone automático en formato dinero. Bien. Entonces, aquí abajo veo que tengo... Y Tevis, total. Yo veo que eso está combinado con esas dos celdas que están ahí. Hago lo mismo, la combino. Combinar y central. Copio, copio formato de esta. Se lo aplico a estas dos y listo. ¿Qué me faltaría aquí? En total, para guiarme, me faltaría vendedor. ¿Qué lleva esto? Combino aquí. Esta parte lo puedo combinar porque yo sé que va en blanco. Si no va nada. Y yo creo que ya estamos listos para por lo menos ponerlo en negrita. Nada más tengo ya que seleccionar y automáticamente doy aquí donde dice todos los bordes y fíjense ya cómo agarró forma el asunto. Ya lo tenemos cuadriculado. Si lo queremos un borde más grueso, ponemos un borde más grueso, para que agarre con más fuerza. Perdón, tenía que seleccionar. Aquí un borde más grueso. Ven, pa. ¿Qué me falta? Aplicar los colores. Que me voy aquí a borde, miren los colores aquí donde están. Aplica negrita, miren la negrita aquí donde está. Aquí me faltaría combinar esas celdas que están ahí. Combinar esas celdas que están ahí. Aquí va también este color. Aquí también va este color. Creo que esto también lleva este color. Igualmente aquí. Entonces aquí nos vamos para lo más importante. Para acceder a la fórmula, sencillo, nos vamos a lo que es el signo de más o el signo desigual, cualquiera de los dos que ustedes quieran. Nos vamos donde dice mmult, miren ahí donde está. Damos doble clic, seleccionamos la matriz. Déjame ver, déjame confirmar, creo que luego de sumar nuevamente. Ya la cerré. Bueno, primero multiplico. A ver, ¿qué fue lo que me dijo? Mult. No, espérate. Y nada más. Es igual, mult.
Ok. Entonces, déjame confirmar la fórmula nuevamente. Cerrar toda esta ventana. Mmult, lo que me pide es Mmult, multiplicar la celda de precio de Tevis. En este caso, H13 más G13 nuevamente. Ok, G13. Mm. Y multiplicar la celda del precio por la celda del ítem y sumaremos el precio nuevamente. Ok, entonces en este caso, aquí pongo el ITEVIS, que sería 0.18. Que lo puedo llevar a porcentaje, si aquí lo quiero, mírenlo ahí. Pongo 0.18 y me voy aquí a porcentaje y lo convierto. Ya ahí está convertido a porcentaje. Entonces con mmult tendré que seleccionar primero el precio, lo multiplico por el ITEVIS, cierro paréntesis y sumo por el precio nuevamente. Creo que es así. Y me da los 500. La factura convencional, yo tendría primero que multiplicar el precio por la cantidad, algo lógico, para que me dé el total. Lo que estoy haciendo aquí es, al precio directo, le estoy asignando el ITEVIS. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es multiplicar el precio por el ITEVIS y luego nuevamente sumarle, porque ahí lo que me genera el ITEVIS directo, y luego le sumo nuevamente el precio para que me dé los 590. Para eso utilizo la fórmula de multiplicar, que lo que hace es que lo que está dentro de paréntesis me lo multiplica. Entonces, ¿qué hago? Para acceder a la fórmula, o es igual o signo de más, cualquiera de los dos, busco la fórmula, empiezo a escribir mmult, mira dónde me sale, le doy un doble clic, accedo a la fórmula, a la matriz, no, perdón, a la fórmula, como nosotros conocemos las fórmulas de física y todo eso. Aquí me da las opciones, me está pidiendo que la primera matriz y la segunda matriz. En sí, una sola celda puede conformar una matriz, o como puede conformar la cantidad y el precio, que también podría multiplicarlo ambos. Pero en este caso, lo que voy a multiplicar sería selecciono, como le digo, que lo puedo hacer manual o seleccionando. Aquí mismo me dice lo que yo tengo que indicarme y me dice que falta un punto y coma. Entonces pongo mi punto y coma, perdón, punto y coma, y me pide ahora en negrita, mire cómo se pone en negrita, me está diciendo ahora dame la matriz 2. ¿Cuál es la matriz 2? El ITEVIS. Cierro el paréntesis para poder agregar y sumar nuevamente el precio. Le doy al signo de más, sumo nuevamente el precio y le doy a Enter. ¿Ve? Y me da los 590. Entonces, eso que ustedes van a hacer con cada uno de los precios. Y con 1000, que aquí debí de poner DBDH, DBDG 13, debí de poner G14, pero miren cómo lo modifico, si así lo deseo. Y ahí me da los 1180, que son lo que está poniendo aquí. Miren ahí, 1180. Cuando ya todo eso se haga, por ejemplo, si yo quiero automatizar eso, me tengo que poner el signo de dinero aquí. Y lo que hace es que me fija la celda. Y ya ahí creo que sí puedo arrastrar. Oh,
¿Qué pasó? 2036. Ah, bueno, sí. 17.000. Ahí funcionó. Lo que hago es que fijo la celda. Por ejemplo, en este caso fijé H21, que es esta que está aquí, porque esa no cambia. ¿Y cómo se fija? Bueno, colocando el signo de dinero en ambos extremos de la letra. Creo que hasta en un solo lado funciona. Y ya, ahí me fija la celda y yo puedo arrastrar la fórmula para que se aplique lo mismo en todas. Entonces aquí lo que me pide es su total, que es una autosuma. Me voy aquí, autosuma, yo le expliqué eso ahorita. Automáticamente selecciono lo que quiero sumar, le doy a Enter. Y ya lo que me queda aquí es de manera manual calcular el total. Ah, no, perdón, el subtotal era esta sumatoria de aquí. De nuevo, aplico autosuma y le digo, no, mira, es el precio. Le doy a Enter, 104.500, si eso es, sí, 104.000. Entonces aquí si yo con el auto, bueno, en este caso, busco la fórmula de suma, activo suma y selecciono esto que ya yo sé que tiene el ITB puesto, le doy a Enter y listo. Y ustedes van a ver los 123.310. Y ya, señores, básicamente esa es la práctica. Como ustedes pueden ver que lo hice en un ratico. Ya ahí lo que falta es poner los colores que faltan. Ustedes ven que hay un verde como más oscuro y un verde más claro. Lo que este tiene un verde más oscuro. Ese está muy oscuro. Aquí un verdecito más oscuro. Tienen esos dos, todo eso va en negrita. Lo que está aquí adentro va en minúscula. Pero ya básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Que ustedes vieron que lo hice en un ratico. Hasta este punto, señores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Sé que todo fue muy rápido por el día de hoy. Pero ya ustedes cuando estén solo en su casa, que vean los videos y todo eso, ustedes van a poder entender un poco más. Pero sabe que si tienen alguna pregunta o inquietud, no duden en preguntarme. Si tienen alguna duda, que ya luego vamos a ver otra plantilla en la semana entrante o en la de arriba, donde vamos a poder seguir practicando. ¿Alguna pregunta, chicos? Ah, pero yo veo que ya se salieron todos. Nada más quedan 4 personas, 3 personas. Bueno. Hello. Parece que no era interesante lo que estaba diciendo. Bueno, pues me despido entonces. Bye.